Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentre cada uno de ustedes bien, que sus familias estén bien. Les quiero comentar que esta clase tiene como objetivo poder explicarle a ustedes el contenido que está siendo trabajado en las guías, específicamente la guía número 5 y parte de la guía número 6. También quiero comunicarles algunos aspectos importantes, por ejemplo, que el correo del nivel fue reemplazado por un Google Drive. Este es un link o una página pública mediante la cual usted ingresa a través de un link. Este link se encuentra en la guía que va a ser entregada esta semana a usted a través de la página web, y además este link se encuentra a través del perfil de nuestro Instagram, @clases historia CSJ. La idea es de alguna forma beneficiar el acceso a todos los estudiantes con respecto al material. El correo electrónico implicaba una serie de problemas, ya que no todos podían ingresar, se bloqueaba constantemente. Entonces la idea era poder simplificar el acceso a la información a todos los estudiantes. También quiero comunicarles que frente a cualquier duda que ustedes tengan, tienen que escribirme a mi correo electrónico o al correo de la profesora Claudia Montaner, que es la otra profesora que trabaja en nivel de sexto. Yo en esta oportunidad les voy a explicar el contenido, ¿ya? Hoy día vamos a hablar sobre los derechos y los deberes, y vamos a trabajar principalmente el objetivo de ser capaces de comprender que todos dentro de una sociedad tenemos derechos, pero además que cada uno de estos derechos implica una serie de deberes. Por lo tanto, la idea apunta a que seamos capaces de comprender cómo es de alguna forma la responsabilidad que tenemos nosotros los ciudadanos al momento de desarrollarnos y desenvolvernos dentro de una sociedad. Ya vamos a comenzar definiendo algunos conceptos. Por ejemplo, vamos a definir lo que es un derecho y vamos a partir con esta definición. También mencionarle que esta presentación está disponible en el Google Drive, al igual que las guías anteriores, las pautas de corrección, videos y presentaciones que se van a ir subiendo a medida que vayamos avanzando en el curso. ¿Ya? Vamos a definir a los derechos como que todos los seres humanos tenemos derechos, y los derechos tienen que ser respetados por todas las personas, ¿ya? Por la comunidad y también por el Estado, ¿ya? Vamos a señalar que los derechos que tienen las personas tienen un propósito, y ese propósito es que alcancemos el bien común dentro de una sociedad. Vale decir, todos los individuos que somos parte de una sociedad contamos con una serie de derechos, y estos derechos tienen que ser respetados por las demás personas que comparten la vida dentro de la sociedad, y además por instituciones que tienen la función de respaldar y cuidar estos derechos. ¿Y para qué se hacen estos derechos? Para que de alguna forma la vida en comunidad sea más amena y que todos alcancemos el bien común, que todos podamos desarrollarnos para ser una mejor sociedad. Vamos a señalar que la idea de que hoy día la mayoría de los individuos, ciudadanos, personas, hombres, mujeres, niños, tengamos derechos, radica principalmente en la Declaración de Derechos Humanos, que fue redactada en 1948 a través de la ONU, que es un organismo que se titula Organización de las Naciones Unidas, y que tenía como propósito de alguna forma transparentar de forma universal cuáles son los derechos que tienen las personas dentro de la sociedad. Esta declaración generó un impacto muy importante, ya que la mayoría de los estados del mundo, es decir, la mayoría de los países, una vez que sale esta declaración, la adoptan, la acogen y de alguna forma la inculcan dentro de la organización de sus propios estados a través de la Constitución. Nosotros sabemos que una Constitución es la ley más importante que tiene un país. Entonces, por ejemplo, cuando salió la Declaración de los Derechos Humanos, el Estado chileno incorporó los aspectos que esta declaración establecía dentro de su Constitución. Vale decir, los derechos humanos que tenemos nosotros los chilenos están también promulgados en la Declaración de los Derechos Humanos Universales, que la mayoría de los países del mundo utilizan.
vamos a señalar que los derechos humanos son aquellos derechos que tenemos todas las personas, que son inherentes al ser humano, vale decir, son anteriores al ser humano. Cuando una persona nace, ya nace con derechos. Yo no me gano los derechos a medida que voy avanzando en la vida, sino que al momento de que yo nazco, cuento con una serie de derechos. Eso quiere decir que sean inherentes. Y de alguna forma, los derechos humanos se caracterizan porque no tienen ninguna distinción. Son igualitarios para todos, independiente del lugar de donde residamos, independiente del sexo que nosotros tengamos, independiente el origen que nosotros tengamos, la situación económica, etc. Todas las personas tenemos los mismos derechos, sin ninguna discriminación. Y también vamos a mencionar que estos derechos están interrelacionados, son interdependientes e indivisibles. Esto quiere decir que de alguna forma yo no puedo avanzar sin la aprobación de un derecho. Están todos unidos en una línea que de alguna forma permite avanzar hacia alcanzar ese bien común dentro de una sociedad. Ya que sean independientes e indivisibles significa que todos los derechos humanos, sean estos derechos civiles y políticos como el derecho a la vida, los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho al trabajo, etcétera, significan que de alguna forma, para que yo avance en la vida y en alcanzar ese bien común dentro de una sociedad, tengo que de alguna forma permitir el desarrollo de los derechos. El avance de uno facilita el avance de los demás. En palabras simples, que sean derechos interdependientes significa que no pueden desarrollarse sin la existencia o sin la validación del otro derecho. Por lo tanto, están todos conectados. Ya que sean iguales significa que de alguna forma uno de los derechos universales es la no discriminación, que son iguales para todos. No hay ningún tipo de discernimiento al momento de adquirir o desarrollar los derechos dentro de una sociedad. El derecho internacional de los derechos humanos es un derecho igualitario y no discriminatorio para todos, ¿ya? Esto significa que todas las personas tenemos los mismos derechos, que todas las personas podemos acceder a ellos de forma libre y que todos los estados, independiente del cual sea o pertenezca a cada una de estas personas, tienen la responsabilidad de respaldar esos derechos. Acá tenemos algunos derechos que vamos a analizar para que vayamos comprendiendo de alguna forma estas características que tienen los derechos, ¿ya? Yo seleccioné algunos que voy a leer a continuación y los vamos a ir analizando. Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Es decir, este artículo, que es bastante específico, establece que todas las personas, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, tienen derecho al trabajo, ¿ya? Y que además ese derecho tiene que ser ejercido de forma libre, tiene que estar de alguna forma garantizado por condiciones equitativas. Y ese trabajo de alguna forma tiene que estar respaldado frente a cualquier tipo de abuso o vulnerabilidades que se quieran realizar con respecto al trabajo. El día de mañana la mayoría de ustedes va a desarrollarse en un mercado laboral en donde van a tener la oportunidad de ejercer el derecho al trabajo y en donde ustedes van a observar que este derecho tiene que ser garantizado por las instituciones correspondientes y el día de mañana, en el caso de que ustedes sufran alguna vulneración de este derecho, van a tener la capacidad de poder exigirle a estas instituciones que garanticen y respalden el cumplimiento de este derecho, ¿ya? Hoy día, a través de la imagen donde se ve a un hombre y una mujer y menciona toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por igual trabajo, ustedes me pueden quizás mencionar
o señalar que el día de hoy existe cierta discriminación en torno al sexo que tiene la persona y el trabajo que ésta desempeña. Hay muchas críticas en la sociedad que dice que los hombres ganan más que las mujeres. Sin embargo, nosotros podemos evidenciar que es una denuncia que ha ido en descenso y que hoy día las mujeres principalmente desempeñamos trabajo incluso más importante que los hombres, o sea, de alguna forma poder comprender que el sexo que tenga una persona no es determinante para señalar quién va a ganar más o quién va a ganar menos. Si bien existen problemas y críticas en la sociedad que anuncian que por el simple hecho de ser mujer uno gana menos desempeñando el mismo trabajo, ese tipo de denuncias han ido opacándose, han ido disminuyendo en la sociedad y hoy día se evidencia que hay muchas mujeres que desempeñan trabajos muy importantes como por ejemplo ser presidenta de la República, ya como lo fue en alguna oportunidad la presidenta Michelle Bachelet. Acá también tenemos otros derechos que están respaldados en base al derecho al trabajo que estábamos mencionando anteriormente. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualquiera de los otros medios sociales. Y toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Estos extractos nos mencionan, en primer lugar, el primer párrafo nos habla de que todas las personas que realizamos trabajo tenemos derecho a recibir una remuneración a cambio, es decir, a recibir una cantidad de dinero por el trabajo que yo realizo. La remuneración no siempre es definida con o asociada con el concepto del dinero, sino que también se puede percibir remuneración de otra índole, a través de especie, de mercancía, etc. Sin embargo, establece que de alguna forma esta remuneración tiene que permitir el desarrollo de una vida digna tanto al sujeto como a su familia, y en el caso de que esta remuneración no permita alcanzar esa condición de dignidad, tengan que existir otros medios sociales para alcanzarla. Y en tercer lugar, todas las personas que trabajan tienen derecho a organizarse o a ser parte de organizaciones que vayan en defensa de los derechos de los trabajadores, como los sindicatos, como las mancomunales, como las organizaciones de trabajadores, como los gremios, etc. Acá tenemos otro artículo que vamos a analizar que dice artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria, la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada y el acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. Este artículo nos está mencionando a nosotros que todos los individuos que somos parte de una sociedad tenemos el derecho a ser educados. También nos está mencionando que aquella educación que es fundamental, que uno la concibe en los niveles inferiores, en los niveles primarios, nos está mencionando que es obligatoria y además nos está mencionando que es gratuita. Y también nos está hablando que toda la educación superior, técnica que uno vaya a desarrollar en un futuro por elección personal, va a ser accesible a ella de forma igualitaria para todos. Hoy día en Chile nosotros tenemos un mecanismo que es la prueba de selección universitaria, la famosa PSU, que es una instancia mediante la cual el estudiante, todos los estudiantes de Chile, independiente a la situación económica que tengan, al lugar en donde ellos vivan, etcétera, tienen que desempeñar. Y es los resultados de esta prueba la que de alguna forma facilitan el ingreso a la educación superior. Entonces vamos a sintetizar de alguna forma, chicos, mencionando que todas las personas que somos parte de una sociedad somos sujetos de derecho, es decir, todos tenemos derechos. Y vamos a mencionar que todos estos derechos que tenemos nosotros, como el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a expresarnos, el derecho a la educación, al trabajo que analizamos, son inherentes al ser humano. Vale decir, yo no me los gané, sino que al momento que yo nací, que yo soy, cuento con estos derechos, vienen conmigo. ¿Ya? En segundo lugar, vamos a señalar que nuestro país
representado en la figura del Estado chileno, va a suscribirse a la Declaración de los Derechos Humanos creada por la Organización de Naciones Unidas a mediados del siglo XX y va a garantizar a través de la Constitución, que es la ley más importante que tenemos en nuestro país, estos derechos. En tercer lugar, vamos a mencionar que todos los derechos son interdependientes, indivisibles e iguales para todos. Vale decir, están todos conectados y son todos accedemos a los derechos de forma igualitaria. Todos tenemos los mismos derechos, no hay discriminación de derechos. Y en último lugar, vamos a señalar que todas las personas, de alguna forma, tenemos que ser respetuosas frente a las normas y al cumplimiento de estos derechos, ya sin ninguna distinción, porque de esta forma, de la forma en la cual nosotros somos respetuosos, y validamos y reconocemos los derechos de las demás personas, vamos a poder alcanzar el propósito de una sociedad, que es el bien común. Ahora que ya sabemos lo que son los derechos, niños, vamos a mencionar que de alguna forma guardan relación con los deberes, porque todos los derechos que nosotros tenemos implican de alguna forma el cumplimiento de obligaciones o deberes, ¿ya? Vamos a partir definiendo lo que es un deber. Los deberes son de alguna forma aquellas obligaciones o acciones que nosotros tenemos que realizar. Y para que las personas puedan ejercer sus derechos, otras personas o instituciones deben cumplir con una serie de deberes y responsabilidades. Por lo tanto, los sujetos de derechos también tienen deberes que cumplir. Observemos la siguiente imagen. Acá tenemos un estudiante que nos está ejerciendo o nos está transmitiendo a nosotros el derecho de la educación que analizamos anteriormente. Y tenemos otra imagen que nos muestra la escuela o el colegio, que sería la institución que tiene el deber de ejercer una instancia para que este individuo logre alcanzar el derecho a la educación. ¿Se dan cuenta de alguna forma cómo el cumplimiento de un derecho implica la responsabilidad y el deber de instituciones u otras personas para poder ejercer ese derecho? Es lo mismo que lo llevamos al plano de la sala de clase. Ustedes tienen el derecho a ser educados. La educación es un derecho. Y para que ese derecho se cumpla, yo, como individuo de una sociedad profesional, profesora, tengo la obligación o el deber de generar las instancias de aprendizaje para que usted logre desarrollar el derecho a la educación. ¿Se dan cuenta? Acá tenemos el mismo ejemplo. El Estado debe velar a través de su institución y las leyes porque todas las personas puedan ejercer su derecho a la educación. Para eso el Estado debe mantener establecimientos educacionales capaces de otorgar educación de calidad. Y acá tenemos un esquema lineal que nos habla del derecho a la educación, el Estado, que es la institución que tiene que garantizar este derecho, y el Estado de alguna forma, a través de dineros de su administración, levanta espacios para generar el cumplimiento de este derecho, que serían los establecimientos educacionales. ¿Ya? Para que los derechos puedan ser ejercidos en su totalidad, el Estado, las personas y las instituciones deben respetar los derechos y las leyes que los protegen. Todos los derechos, por lo tanto, chicos, implican o generan obligaciones. Acá tenemos, por ejemplo, el respeto a los derechos de los niños es un deber de la familia como institución, el colegio como institución y el Estado como institución. ¿Por qué? Porque la familia tiene la responsabilidad y el deber de entregar afecto, protección y cuidado a ese niño. El colegio tiene el deber o la obligación de brindar una educación de calidad. Y el Estado tiene que asegurar mediante leyes el derecho a la educación. Por lo tanto, nosotros podemos ir observando que detrás del cumplimiento de cada uno de nuestros derechos existe una mochila muy cargada que está integrada por diversas instituciones e individuos que trabajan arduamente para que esos derechos sean ejercidos de forma plena dentro de una sociedad. Ejemplo de obligaciones o responsabilidades.
Acá tenemos el derecho de los trabajadores, ¿ya? Tenemos un derecho que es el derecho a trabajar, a recibir la remuneración, a desarrollar un trabajo digno, etc. El empleador, que son las personas que ejercen el control sobre los trabajadores, vale decir, los que uno denomina con el nombre de jefes, tienen el deber de firmar un contrato, un documento, en el cual el trabajador estipule una serie de condiciones en beneficio mutuo, ¿ya? Vale decir, todos los trabajadores, para ejercer su derecho al trabajo, tienen que estar de alguna forma garantizados por el deber que ejerce que el empleador, el jefe, manifieste a través del contrato, de este documento público y legal, la relación laboral entre ambas partes. Y por otro lado, el Estado tiene que dictar leyes sobre las relaciones de trabajo para que ese empleador o ese trabajador no encuentren una relación problemática dentro del contrato o de la relación laboral que ellos dos van a establecer. Por lo tanto, de alguna forma, a través de estos ejemplos queda en evidencia que todo cumplimiento de derecho implica una obligación o el cumplimiento de un deber tanto a individuos como a instituciones. Sin embargo, chicos, existe y se da mucho en la sociedad que muchas veces evidenciamos escenarios mediante los cuales los derechos no son cumplidos o no son respetados, ¿ya? Y para eso se crea una serie de leyes que se denominan recursos o garantías mediante las cuales los sujetos, los individuos, podemos acceder y poder reclamarle a las instituciones o al Estado el cumplimiento de nuestro derecho, ¿ya? Todos los derechos se encuentran garantizados por la Constitución Política de la República y cuando estos son vulnerados, todos los ciudadanos tenemos la posibilidad de recurrir a instancias de apelación, ¿ya? ¿Cuáles son estas instancias de apelación? En primer lugar, el recurso de protección y en segundo lugar, el recurso de amparo, ¿ya? Estas los vamos a entender como dos instancias mediante la cual nosotros, los sujetos, los individuos, los ciudadanos, podemos solicitar cuando sentimos que nuestros derechos están siendo vulnerados y no están siendo garantizados por las leyes. Analicemos cada uno de ellos. El primero es el recurso de protección. Según el artículo 20 de la Constitución, si una persona sufre una privación, ¿ya? Una perturbación o amenaza de sus derechos y de sus garantías constitucionales, esta persona cuando siente amenazado sus derechos, por ejemplo, yo siento amenazado el derecho de mi libertad, puedo interponer un recurso de protección. Y el recurso de protección tiene como objetivo que la Corte de Apelaciones ordene todas las medidas necesarias y posible para restablecer el derecho vulnerado y asegurar su protección. Por ejemplo, algunos de los derechos que son amparados por un recurso de protección es el derecho a la vida, el derecho a la igualdad ante la ley, la libertad de opinión, etcétera, etcétera. Vamos a un ejemplo que quizá hemos podido observar a través de la televisión o de los medios de comunicación, que guarda relación con la libertad de opinión. Muchas veces hemos visto que sujetos, individuos, ciudadanos o personas realizan declaraciones que muchas veces transgrede o molesta a otras personas. Y lamentablemente, en base a las declaraciones que estas personas emiten y dañan a otras, reciben amenazas en contra de su vida, en contra de su familia o en contra de su integridad.
Por lo tanto, el sujeto que emitió la declaración puede interponer un recurso de protección en la Corte de Apelación, dirigirse y solicitarle a esta Corte de Apelación que se reintegre o que de alguna forma se garantice el derecho a la libertad de expresión o a la libertad de opinión que él establecía, con el fin de no ser agredido por otras personas debido a las amenazas que ha recibido a raíz de sus opiniones. ¿Ya? Otro tipo de ejemplo puede ser un recurso de protección cuando la vida de las personas está en juego. Muchas veces durante la dictadura militar, cuando se llevaron a cabo la violación de los derechos humanos, se interponían, las familias de las personas detenidas interponían recursos con el objetivo de alguna forma de respaldar o exigirle al Estado que garantice el derecho a la vida de estas personas que hoy día estaban siendo apresadas ilegalmente, maltratadas, etcétera, etcétera. Y el segundo ejemplo de instancia a la cual un sujeto puede apelar sería el recurso de amparo, que nos apunta principalmente a la instancia mediante la cual el derecho a la libertad y el derecho a la seguridad personal se ve de alguna forma violentada o vulnerada. Esto apunta principalmente a que si una persona es detenida, es apresada o es arrestada de manera ilegal o sufre cualquier privación, perturbación o amenaza de su derecho a la libertad y a su seguridad, puede interponer un recurso de amparo. ¿Ya? Y el recurso de amparo tiene como objetivo de alguna forma que el afectado sea llevado frente a un juez para que se revise la legalidad de su privación de libertad y él puede decretar su libertad inmediata o poner al individuo en disposición de un tribunal para ser de alguna forma investigado frente a la acción que este sujeto realizó. Estos tipos de recursos tienden a colocarse cada vez que ocurren marchas, por ejemplo. Últimamente hemos sido muy testigos muy de cerca de una serie de manifestaciones que se han realizado desde octubre en nuestro país y que de alguna forma implicaron muchas apreciaciones o de alguna forma detenciones ilegales de algunos individuos. Y estos individuos, en base a este ejemplo, permitiría de alguna forma relacionar con un recurso de amparo, ya que las personas, al ser detenidas, muchas veces sin saber por qué, pueden recurrir frente a un tribunal exigiendo de alguna forma que un juez valide esta presión o detención y determinar de alguna forma si está correcta o no está correcta. Por lo tanto, chicos, a través de esta instancia pudimos analizar varias cosas. En primer lugar, fuimos capaces de comprender lo que es un derecho, reconocer que todas las personas tenemos derecho, reconocer que los derechos están garantizados por las leyes, que nuestra Constitución respalda los derechos que nosotros tenemos y que el Estado tiene que garantizar el resguardo de estos derechos. También mencionamos que estos derechos son inherentes al ser humano, están relacionados entre sí y son igualitarios para todos, pero además comprendimos que el cumplimiento de un derecho implica que otros actores, individuos e instituciones desarrollen la obligación o el cumplimiento de un deber. ¿Ya? Es decir, todo cumplimiento de derecho implica el desarrollo de un deber, el cumplimiento de un deber. Por lo tanto, vamos a observar que dentro de la sociedad los derechos y los deberes están relacionados. ¿Ya? Y con respecto a los deberes, podemos mencionar que la mayoría de las instituciones y los sujetos tenemos deberes, tenemos que acatar normas, tenemos que cumplir leyes y tenemos que de alguna forma realizarlas para alcanzar el bien común de una sociedad, que es el propósito que tiene una sociedad. Y por otro lado, señalar que
muchas veces existen instancias en donde nuestros derechos no son garantizados por las leyes ni por la institución, y que para este tipo de instancias o tipos de escenario existen dos mecanismos mediante los cuales yo como individuo puedo acceder a la justicia o las instituciones para solicitarle la revisión de esta situación. Dijimos en primer lugar el recurso de protección, que es un recurso que los individuos pueden acceder cuando ellos ven amenazados el cumplimiento de sus derechos básicos como la libertad, la vida, etc. Y el recurso de amparo, que es una instancia que se solicita cuando las personas conciben que su derecho a la libertad está siendo de alguna forma vulnerado. Por lo tanto, estos dos escenarios o estas dos instancias permitirían a los ciudadanos, a los individuos, poder de alguna forma acceder a la justicia y a las instituciones para que evalúen si la vulneración de sus derechos está de forma legal o no está de forma legal, es decir, ilegal. Ya, chicos, espero que haber contribuido un poco al entendimiento de estos contenidos. Les recuerdo nuevamente que para cualquier duda pueden de alguna forma escribirme a mi correo electrónico o al correo electrónico de la profesora Claudia, y utilizar los canales que nosotros tenemos de comunicación, ya sea la página web del colegio, ya sea el Instagram del departamento, que es @claseshistoriacsj, y también a través del Google Drive que creamos, que reemplazaría al correo del nivel, y que este lo van a encontrar en la próxima guía que va a ser descargable esta semana a través de la página web del colegio. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien. Les mando un saludo fraterno y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Chao.